Hola, para hacer este granny he utilizado una aguja de 3 milímetros y algodón Caricia Nature color lila. Para empezar hago un círculo mágico, se hace colocando las hebras en forma de cruz por delante de los dedos y cogiendo la hebra de esta forma. Primero hago una cadeneta para ajustar y a continuación 8 puntos bajos. Una vez que tengo los 8 puntos bajos, tiro de la hebra para ajustar el círculo y voy a introducir la aguja por la parte de arriba de la V que forma el primer punto bajo. La hebra sobrante la voy a colocar encima de la aguja para que se vaya ocultando y ya de esta forma cojo hebra, saco y hago un punto deslizado y a continuación 4 cadenas que van a ser el primer punto alto doble. Para ello cojo 2 veces la hebra, introduzco la base en el mismo punto, vuelvo a coger hebra y ahora deslizo 2 y deslizo otras 2 y lo dejo justo pendiente para hacer el siguiente y repito lo mismo. Saco 2, saco 2. Ahora. Y ahora vuelvo a coger hebra y saco los que tengo pendientes. 3 cadenas. 2 veces hebra y paso al siguiente punto de la base. Intento que quede la hebra siempre por encima de la aguja. Cojo hebra y deslizo 2, cojo hebra y deslizo 2. Y repito. Cada pétalo lleva 3 puntos altos dobles. Una vez que tengo los 3, cojo hebra y deslizo los 3 y ahora hago 5 cadenas. Esta es la secuencia que hay que repetir hasta completar los 8 pétalos. 2 hebras, siguiente punto de la base, cojo hebra, tomo hebra, deslizo 2, tomo hebra, deslizo 2. Entre pétalo y pétalo vamos a tener una secuencia de 3 cadenas y de 5 cadenas. Las 5 cadenas serán siempre la parte que formará la esquina. Ya estoy haciendo el último pétalo, el número 8. Tomo hebra y cierro el pétalo y como este último es en esquina hago 5 cadenas y a continuación busco la cadena número 4 de subida 1, 2, 3 y 4 y ahí tomo hebra, deslizo, hago un punto deslizado y una cadena. Para unir los granny sin coser lo que hago son 6 pétalos, 2 cadenas, porque estaría justo en la parte de las 5 cadenas, la parte de la esquina,
tomo uno de los grannies y enfrento los dos del revés. Busco una esquina de 5 cadenas, meto la aguja, tomo hebra y hago un punto bajo. Esa sería como la tercera cadena y ahora me faltarían 2 para completar las 5 cadenas de la esquina. Vuelvo al granny para completar los pétalos. Este sería el pétalo número 7. Tomo hebra, cierro el pétalo, hago una cadena, busco la parte de las 3 cadenas del otro granny, un punto bajo, una cadena y vuelvo otra vez a completar el último pétalo, que sería el número 8. Cierro el pétalo, 2 cadenas, busco la esquina del otro granny, hago un punto bajo y 2 cadenas. Y ahora para cerrar igual, busco la cadena número 4 y un punto deslizado, más una cadena. Esta es una forma de unirlos sin coser. Se pueden unir también con una aguja lanera, pero a mí me gustó, para lo que iba a hacer, que ahora os lo voy a enseñar, esta forma. Habría que ocultar todas las hebras, bloquear. Así es como queda. Yo he utilizado este granny para hacer la parte de abajo de este top. Es un top de talla pequeña para una niña. Y la parte de arriba de los tirantes con 3 grannies.